Buen día, ¿cómo están todos? Yo estoy muy feliz porque cayó nieve ayer. Me encanta cuando hay nieve. ¿Cómo están? Este es un nuevo video de Soy Elier. Hoy vamos a hablar de 5 recomendaciones que le hago a los J1 de primer año. Y pues espero que este video les guste, así que vamos allá. Fácil andar con la nieve, o sea, la nieve se te entra en los ojos, se te entra por los oídos, por la nariz, por la boca. Hay que estar cubierto, pero como es una nevada rápida, esa nieve se va a ir rápido. Yo no me puse nada de eso. Pues, una vez más, sean bienvenidos. Y las 5 recomendaciones que le doy a los J1 de primer año son estas. La maleta. No me preguntes dónde estoy. Adivina. No me estés preguntando. Y que no, que el que esto, que lo otro. No te preocupes. Yo trabajo demasiado. Y yo tengo que hacer mi video donde puedo. Y entonces, la maleta. Aquí es la primera cosa que quiero hablar. La que quiero introducir con la maleta es que la maleta, tú no tienes que gastar 150, 100 dólares, 200 dólares en un maletón de todo el tamaño. En la maleta de la mejor calidad. Porque es que es tu primer viaje, o quizá, aunque no sea tu primer viaje, tú sabes que para Estados Unidos tú vas a trabajar y tú por lo menos que hagas, tú vas a generar dinero. Entonces, mi recomendación es, como hice yo en mi primer viaje, en mi primer summer, es que yo compré una maleta humilde. Odio ser pobre, lo odio. Para ellos es muy fácil. Compré algo sencillo. Tú lo que necesitas algo para, ya sea un bulto o una mochila lo suficientemente grande, donde quepan las cosas básicas tuyas, esenciales. Eso es lo que tú necesitas. Tú no necesitas presumir una maleta bonita, una maleta Gucci, lo que sea, no. Tú lo que necesitas algo para llevar. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Que tú agarres, le digas a un familiar, fulano, préstame esta maleta. Yo te la eso por 3 meses y medio, por 4 meses, yo te la voy a traer de nuevo. O cualquier maletica vieja, cualquier bulto bien que soporte un par de trayones del aeropuerto hasta el housing. Tú te vayas ahí con eso y lleve ahí lo esencial, que lo esencial es el segundo punto. ¿Y qué tú haces cuando tú llegas a Estados Unidos? Tú trabajas tus 3, 4 meses, entonces cuando tú vuelves para atrás, ahí tú agarras, coge para arroz como este clip que tengo aquí ahí, y tú compras un set de 3 maletas. Pero las maletas son originales en Ross. No sé cómo lo hacen, pero de cuando yo vine a mi primer summer, mi maleta era nueva porque yo compré una maleta humilde. No era cara, pero era nueva porque yo no tenía ni a quién pedirle, ni tenía de dónde buscar prestada. Entonces yo compré una humilde y esa es la que tengo hoy en día. Entonces en ese aeropuerto había gente con maletas rotas, bulto de pelota. Los ex peloteros, tú sabes, que ya dejaron eso y se fueron para su summer. Eso es lo que tiene que llevar, algo humilde. No creas que realmente viajar es la gran cosa, sí es la gran cosa. Pero no es para tanto, tú sabes, no hay que hacer tanta inversión, y más si uno que está en modo ahorro. Quizás tú tengas un préstamo de Fundapay, que ese préstamo te va a cortar la yugular, tú sabes. Entonces esa es mi recomendación 1. La recomendación 2, lo esencial. ¿Qué es lo esencial que tú debes introducir en esa? No lleves ropa de que tu mejor es ropa de salir, de vaina, no. Tú llevas 2 o 3 trapitos que tú vas, el uniforme y tú se van a hacer uno. Se van a volver así. ¿Por qué? Porque tú vas a parar trabajando. Claro, van a ver su nochecita de teteo, pero lleva lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Lleva desodorante, cepillo de dientes, pasta de 2. Lleva ropa, la ropa más básica que tú puedas llevar. Llévate un ejemplo, 3 sets de ropa de salir y todo lo otro que sean trapitos, ropita que tú puedas ponerte para trabajar, para tu día libre, estar tranquilo ahí. Cuando tú llegas a Estados Unidos, tú agarras en Ross, coge para Burlington, coge para TJ Maxx, coge para yo tengo aquí el video ahí, ustedes lo van a ver. Cogen para esas tiendas, para que sepan cuáles son, y ahí tú vas a encontrar ropa barata, buena, bonita y barata, con las 3B. Tú supiste. Esa es mi segunda recomendación. Lleva lo esencial, no lleves de que toda la ropa, la mejor ropa que tú tienes, los mejores tenis. Llévate 2 pares de tenis más un par de zapatos para trabajar. Dentro de las cosas esenciales que también debes llevar son
Para los hombres, yo les recomiendo que lleven Gillette de afeitar, las Gillettes, o sea, Gillette es la marca, pero las navajas, ¿sabes? La que tú cortas, la pones en el vaina en el shaver, en la cosa de tú puedes hacerte esto. Lleva eso, lleva las afeitadoras. Si tiene abejón, lleva tu abejón. Eso es lo que yo recomiendo esencial. Lleva tu gelatina, tu gel para el cabello, tu desodorante. Llévate un par de galletitas. Yo me traje para mi summer, yo traje arroz, yo traje sazones, yo traje comida enlatada, traje galletitas, traje para las mujeres que lleven su cosa de salón, blower, cosa de los rizos, la plancha, y las ropitas, lo más básico, par de trapos sencillos que tú puedas salir, eso, en lo que tú conoces el estado. Ya después que tú conozcas el estado y conozcas gente, que siempre tú conoces un repitente, dos repitentes, uno empieza a salir, uno va para Walmart y compra en Walmart ropa en $10. Uno va en Wisconsin, ahora en Wisconsin hay un Ross al lado de Kohl's, al lado de Dollar Tree. Dollar Tree no vende ropa. Eso es lo esencial. La tercera recomendación que yo debo hacerte, la que yo siento, aunque nadie Nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie me preguntó, es el dinero. No te preocupes de que hay el dinero, no tengo dinero, tengo que llevar. Las agencias en general, ellas recomiendan llevar hasta $1,000, $1,200, $1,500 para sobrevivir las 2 primeras semanas. Desde 800 hasta 1,000 creo que es, no recuerdo. Yo hice mi summer para allá lejísimo, para allá atrás, botado. El dinero en Estados Unidos, el dinero bien administrado rinde. Tú agarras $800, o sea, sacándolo del housing, sacándolo de lo de llegar hasta el housing, sacándolo de la comida, tú no vas a hacer más nada de ahí. ¿Para qué tú necesitas dinero? Si nada más es para comer. Hagamos un cálculo, hagamos un cálculo. Vamos a calcular para los del primer año más o menos que no saben lo que necesitan, en qué gastar el dinero, mira. Por ejemplo, tú necesitas, ahora la gran mayoría tiene que comprar su vuelo, pero estamos hablando del dinero que tú tienes con el que tú tienes que llegar a Estados Unidos. ¿Cuál es ese dinero? ¿Para qué es? Pagar housing de 2 semanas por adelantado más el depósito, como pasa en Wisconsin. Van ahí. El dinero para tú llegar desde el aeropuerto hasta el housing, el taxi o el tren o el bus. Comida, para que cuando tú llegas al housing tú tienes que comprar las ollas, tú tienes que comprar la comida para lo que apliquen. Van 4. Y el dinerito, algún dinerito extra del por si acaso, que la bicicleta, 5 cosas. Ok. El taxi para tú llegar, la gran mayoría es un grupo de gente que tú lo que vas a terminar pagando como demasiado $50. Esas 5 cosas son las que tú tienes que pensar y calcular en tu presupuesto para tú saber más o menos cuánto dinero te vas a necesitar. El housing con el depósito, la comida, el dinero para llegar desde el aeropuerto hasta la casa y las ollas y eso, y el por si acaso si pasa algo, que tu bicicleta y tu cosa. Todo el mundazo conoce a un repitente de la plaza por donde uno va. Entonces, como todo el mundazo conoce a un repitente de la plaza por donde uno va, pregúntale a ese repitente: loco, mano, más o menos, ¿tú crees que yo voy a necesitar tanto para yo irme? ¿Cuánto tú crees que yo necesite para yo estar nítido? No piensen llevarte una millonada, porque es que usted no puede pensar en gastar. Si usted va para allá, primero a conocer el estado para saber cómo conseguir dinero. Que el segundo trabajo es otro tema que viene para el otro video. Así que suscríbete, cliquea, mira, dale a ese botón así durísimo, pim pam, que tú te vas a comprar otro iPhone en el summer. Así que rompe esa campanita y dámele like al video, por favor. A mí me encantan esos likes, esa suscripción. Cada uno, una sola suscripción, aunque sea de un video, me da ánimo. Así que por favor suscríbete. Y no es, tú sabes que voy a llorar. Así que cortamos, ok. La cuarta es qué llevar. Yo lo toqué ya, pero vamos a ponerlo más profundo. ¿Qué llevarse para el summer work and travel? O para tu work and travel, ya sea tu internship, pasantía, training, summer camp, winter, spring. Hay de todos, no nada más el summer, ¿ok? Hay de todos los work and travel. Training, internship y lo que mencioné. ¿Qué tú llevaste en la mochila, en la maletica que conseguiste? Yo conseguí una maleta y una mochila grandísima, una mochila así. Así era mi mochila. Y la maleta, yo voy a poner un video ahí para que ustedes vean. Entonces, ¿qué tú debes de llevar? Ropa esencial,
yo nunca tengo de que mucha ropa. Entonces yo llevé lo esencial, 3 trapitos para yo, si sabía una salidita la primera noche, que si la hubo, si la hay. Siempre hay un teteo de los primerizos con los viejos. Vamos a salir, vamos a conocer con los viejos. Nos fuimos. Siempre hay. Y lo otro fue trapito, para yo estar dando vueltas, para salir a buscar segundo trabajo, para eso. Entonces, ¿qué llevar? Eso es lo esencial. Unos tenisitos más los tenis de trabajar. Ya. Allá tú agarras y cuando tengas ya empieza a llegar a la billullo, tú empiezas y te compras 2 o 3 trapitos. No es que tú hagas $2,000 en ropa, sino, por ejemplo, tú agarras 100, 150 y tú vas, déjame hacerme loco y voy para Kohl's o voy para una de esas tiendas que están ahí, chequéala, ve, dale like y me compro 2 o 3 trapitos, que eso aquí se ve nítido, o sea, allá en RD se ve nítido, se ve heavy. Entonces eso es. Y la maleta tú la compras aquí también, o haz como hicieron un amigo mío, que compramos en Amazon, compramos un set de 3 maletas. El compañero quería la maleta grande, la necesitaba. La compañera necesitaba la maleta mediana y yo quería la maleta chiquita, que después me di cuenta que no la quería, pero sí la necesitaba y la cogí, la compré. Entonces, ¿qué hicimos? Entre los 3 compramos un set de 3 maletas donde cada uno quedó satisfecho. Tú puedes hacer eso, tú vienes con tu bultico, chilling, rulay. Mira con una maletica, una maleta sin rueda como vi yo, una maleta de allá para acá uno viene así calado. Aunque por lo menos que uno haga, nada más por tu pisa tierra gringa, el que está en RD, en el patio, cree que tú estás así calado, aunque tú estés rotísimo de allá para acá. Entonces esa es mi recomendación. Otro punto es cómo manejarte en el aeropuerto. Cómo comprar tu vuelo también. Esa es la número 5. La número 4. Número 4, cómo comprar tu vuelo. Mira, tú agarras y entras. Todos los repitentes saben todo de todo. Saben todo de todo. Pero hay que entendernos. Entonces tú agarras y tiras cuáles son las mejores aerolíneas para tu volar en cualquiera de esos grupos que tú estés. Te van a decir Spirit, no la uses. Yo digo que sí, que la uses para tu primer viaje. Uno no puede estar exigiendo. Tú sabes, uno tiene que tratar de salir como sea de RD. Eso es lo que uno quiere. Yo sé eso. Spirit, JetBlue, American Airlines, United, Delta. Hay otras más que son económicas, que son las más intermedias, que ni es muy mala ni es muy buena, tú sabes. Entonces, tú lo que haces es, tú agarras y te metes a Google Flights y escribe, tienes que aprenderte, porque los aeropuertos tienen el nombre del aeropuerto, pero el nombre se hace una abreviatura, 3 letras. Entonces tú tienes que poner el aeropuerto por esas 3 letras, y ahí entonces tú pones desde Santo Domingo hasta ese aeropuerto en Google Flights. Entonces Google Flights te va a dar todos los vuelos que hay en todas las aerolíneas en base a tu fecha, a la fecha que tú pongas, y te va a poner los precios desde el más barato hasta el más caro en todas las aerolíneas. Entonces eso de los vuelos es un tema un poco largo, yo lo voy a dejar para otro video. Pero tú eso haces, tú agarras y entras a Google Flights, en Google Flights te salen todos los vuelos más baratos y de ahí tú coges una referencia del vuelo más económico en base a la calidad que te ofrece. Porque no es que sea barato, ni que $100, es que sea relativo el precio a la comodidad que te dé y a la ventaja que te dé. ¿Qué tanto tiempo tiene de escala? ¿Qué tanto tiempo tiene si tiene escala? ¿Qué te incluye si te incluye una maleta de mano? Si no, porque los vuelos no lo incluyen la gran mayoría. Eso es algo nuevo que hay hace como un año y medio, 2 años, no recuerdo. Entonces tienes que comparar la calidad del vuelo con el precio. No es que tú vas a buscar un precio barato. ¿Me debe entender? Entonces, si ya luego comprar un vuelo, eso es algo que todo te lo dice ahí. Ahí no hay estafa. Cuando lo vayas a comprar no es directamente en Google Flights, sino directamente a la plataforma de la aerolínea. Si es por JetBlue, vas a entrar entonces a JetBlue y vas a comprar el vuelo. O puedes comprarlo por el mismo Google Flights, no hay problema con eso, no hay estafa. Lo que sí tienes que estar seguro es de poner bien tu correo y tus datos. Entonces, para el tutorial de cómo comprar un vuelo, viene para la próxima semana, así que suscríbete, como ya dije, y activa la campanita para que te salga eso de una vez. Ese video viene porque sí, porque hay mucha gente buscando vuelos, mucha gente queriendo saber cómo es. Tú sabes, que se agarran y se meten a una agencia de viaje a comprar vuelos donde pagan el servicio de la agencia, pagan el vuelo. Entonces vienen pagando hasta 3 veces el vuelo, tú sabes. Entonces, si usted no sabe, usted termina pagando más. Entonces, en el aeropuerto, cuando usted tenga su vuelo, usted tiene que fijarse
Todo está señalizado para que nadie se pierda. Y en inglés, porque el inglés es el idioma universal. Entonces todo está en inglés. Entonces dice, las compuertas están por gate A. Entonces las salas donde uno se sienta para esperar, para abordar el vuelo, están desde la A hasta la Z, dependiendo de qué tan grande sea el aeropuerto. Entonces usted, el ticket que te dan es un ticket, que lo voy a poner ahí, un ticketcito como este largo. Yo tengo uno en el teléfono, voy a poner una captura en el teléfono aquí, donde te dice el gate, te dice la hora, te dice el número del vuelo. Entonces tú tienes que caminar donde dice, hasta donde te dice el gate. Entonces ahí hay una televisión donde yo siempre hago eso, me paro, tengo el ticket, hago así, ok, el ticket, la televisión tiene el número del avión y el número del vuelo. Entonces yo digo, ok, el avión es tal, el vuelo es tal, a tal hora, de Santo Domingo para Fort Lauderdale, por ejemplo. Siempre veo eso, porque a veces los gates no siempre están exactos, siempre cambian a la última hora. Cuando tú estás llegando, llegaste, ahí mismo, pum, cambia. Si tú no tienes internet o algo, no te va a llegar el correo, entonces tú te vas a perder y vas a perder el otro vuelo. Entonces, eso, tienes que manejarte de esa manera en el aeropuerto. Llegaste, siempre leyendo, siempre buscando. No tengas miedo con no entender, que eso no pasa nada. No tengas miedo con que te vas a perder, porque el que piensa en fallar, va a fallar, ¿verdad? Entonces no creas que tú te vas a perder. Tú simplemente, si no te sientes en el momento correcto, en el lugar correcto, no, siento como que estoy perdido. Tú agarras siempre en todo el aeropuerto a gente que está para ayudar. Tienen unos chalecos verdes luminosos. Y aunque no sepan tu idioma, ellos saben que tú necesitas ayuda. Y con tú mostrarle tu ticket o algo, ellos te dicen, ok, aquí, allá, móntate aquí en un tren y vete. Quizás tú no entiendas, pero por lo mínimo que él te diga, tú hiciste tu inglés. Tú tienes que saber que tú estás en un país donde te van a hablar en inglés. Entonces no te sientes con miedo, sino prepárate, que todo va a salir bien. Esas son mis 5 recomendaciones. La maleta. No te preocupes por comprar una maleta cara, una maleta de la última generación, una maleta nueva. Con tú simplemente conseguir algo donde tú pones tus primeras cosas, tus esenciales, es suficiente. Y de allá para acá tú vienes con tu maleta. Devuelve la que cogiste prestada, o bota, o deja botar, no la dejes botar porque te ayudó. Tú la traes para acá otra vez, te sirvió para algo, pero vienes con tu maleta nueva, ya la maleta que tú quieras. Porque allá tú la encuentras mejor, más barata. Y allá. Segundo, ¿qué llevar dentro de la maleta? Lo esencial. Tercero, el dinero. No te mates por buscarte $1,000,000 de pesos. Búscalo el dinero que tú puedas conseguir. Y pregúntale siempre a un repitente de esa zona. Yo te dije cuáles son los 5 puntos que tú necesitas. Quizá hayan 1, 2, 3 más, pero eso cabe dentro del por si acaso. Entonces, dentro de esos 5 puntos tú haces tu presupuesto. Le dices mami, papi o sponsor, garante, quien sea que te esté ayudando. Fundapay. La otra cosa, ¿cuál era? La ropa, ya la mencioné. El vuelo, entra a Google Flights, ahí te van a salir todos los precios. Lee bien que incluye la maleta de mano, el carry-on, que no incluye el carry-on, que tiene cuánta escala tiene, cuántos vuelos tú tienes que comprar. Dime, averigua eso, cuántos vuelos son. Desde Santo Domingo o Santiago o las Américas, cuántos vuelos son. Desde ahí hasta tu lugar, hasta donde tú pises ya tu casa, cómo es el destino, apréndete eso, investígalo. Yo hice eso, que desde Santo Domingo hasta Fort Lauderdale, desde Fort Lauderdale hasta Chicago, de Chicago hasta Wisconsin. Esos son 3, 4, sabrá Dios cuántas cosas y cuántos viajes son. Esas son mis recomendaciones. Ya tú sabes, si el video te gustó, dale like, destruye esa campanita, dale durísimo, pim pam, a esa campanita, rómpela así. Dale así a esa campanita, rómpela. Dale a esa campanita. Por favor, suscríbete. Por favor. No me hagas rogarte, porque dime. Así no corre. Esas son mis recomendaciones. Espera el próximo video de tutorial de cómo comprar un vuelo. Y también algunas más recomendaciones que te voy a hacer un poquito cortas y rápidas. Ya tú sabes, yo estoy cubriendo una necesidad. Así que ya tú sabes. Nos vemos.